El misterio del envejecimiento. Pese a esta prueba de que el envejecimiento es un fenómeno fluido y cambiante, aún nos encontramos operando bajo la creencia de que se lo puede considerar estrictamente un proceso biológico. Cuando observas tu cuerpo y reparas en lo mucho que ha cambiado físicamente desde que eras joven, el envejecimiento parece un fenómeno obvio. En realidad está muy lejos de serlo. Hace 20 años, en mis tiempos de joven interno, trabajaba en un vasto y horrible hospital para veteranos en las afueras de Boston. En un día típico examinaba a decenas de pacientes, en su mayoría viejos soldados que habían combatido en 2 guerras mundiales. Los años transcurridos habían cobrado un diezmo demasiado obvio. Aún con los ojos cerrados, el sonido y el tacto de esos cuerpos eran inconfundibles. Les temblaban las manos cuando yo les tomaba el pulso. Sus pulmones silbaban bajo el estetoscopio. El enérgico boom boom de los corazones jóvenes había dado paso a ritmos más débiles y frágiles. Yo sabía que bajo el fino velo de esa piel seca y arrugada se llevaba a cabo una destrucción invisible. Los vasos sanguíneos se endurecían, la presión se elevaba. Si hubiera podido hundir la mano para tocar las 3 arterias coronarias, casi con certeza habría encontrado una o más engrosadas por las placas grasas. La aorta, arteria principal del cuerpo, estaría dura como un tubo de plomo endurecida por los depósitos de calcio, mientras que las delicadas arteriolas de la cabeza parecerían tan finas que el menor contacto las haría deshacerse, provocando una apoplejía. También las vértebras y los huesos de la cadera estarían tornándose delgados y quebradizos, listos para fracturarse si el hombre resbalaba en la escalera. En todo el cuerpo habría tumores ocultos, refrenados solo por el lento metabolismo de los ancianos, que retarda misericordiosamente la propagación del cáncer. Todo esto puede parecer una descripción ajustada, aunque lúgubre, del proceso de envejecimiento, pero en realidad yo no examinaba a ancianos, sino enfermos. Los médicos de toda Norteamérica cometían el mismo error. Reducidos a tratar diversas enfermedades, olvidábamos cómo es el envejecimiento cuando no se presenta ninguna enfermedad. Más aún, los pocos investigadores médicos que se interesaban por el proceso del envejecimiento tendían a trabajar en hospitales de veteranos como aquel en el que hice mi interinato. Por definición, el envejecimiento normal que ellos observaban era anormal. A las personas normales no se las hospitaliza. A nadie se le ocurría definir la niñez estudiando a los pacientes de un hospital de niños. Sin embargo, en general se definía la ancianidad de esa manera. De la población total, solo está internado un 5% de las personas mayores de 65 años, ya sea en hospitales, asilos o instituciones para enfermos mentales. Resulta sorprendente que esta cifra no sea significativamente mayor que entre los grupos de menos edad. Obviamente existen muchos motivos, aparte de la ancianidad, para que alguien termine internado. Esos lugares son depósitos de personas viudas, carentes de hogar, alcohólicas, mentalmente incapacitadas o indigentes. El médico no puede pasar un día en un típico hospital de gran ciudad sin que un coche de patrulla descargue unos cuantos miserables indefensos, recogidos en la calle y destinados a convertirse en las impersonales estadísticas que usan los investigadores para definir la vejez. Teme a la vejez, advirtió Platón hace más de 2000 años, pues no viene sola. Decía la verdad, lo que más nos aflige del envejecer no es con frecuencia la ancianidad en sí, sino las enfermedades que la acompañan. En la vida salvaje son pocos los animales que mueren simplemente por haber envejecido demasiado. Hay otros factores, tales como la enfermedad, el hambre, la exposición a la intemperie y las acechantes fieras, que matan a la mayoría, mucho antes de que lleguen a la duración potencial de la vida. Si esta primavera observas a una bandada de gorriones posada ante tu ventana, hacia la próxima primavera la mitad habrá muerto por causas diversas. Por tanto, en la práctica importa poco que los gorriones puedan vivir más de 10 años si se los mantiene sanos y salvos en una jaula. Entre las aves hay tiempos de vida largos. Las águilas en cautiverio pueden vivir 50 años, los loros más de 70, lo cual parece extraño teniendo en cuenta lo acelerado de su metabolismo y el veloz ritmo del corazón. Pero en el proceso del envejecimiento hay muy poca lógica. En sí, la finalidad evolutiva del envejecimiento es una incógnita para los biólogos, puesto que la naturaleza tiene tantos otros medios para poner fin a la vida de un animal. Por ejemplo, la mortalidad está incluida en el sistema de la competencia por el alimento. Algunos animales deben morir a fin de que otros sobrevivan. De lo contrario, la supervivencia de los más aptos no tendría sentido. Entre los osos y los venados, por ejemplo, durante la temporada de reproducción los machos pelean por el territorio. Cuando los más fuertes ganan el derecho a procrear con las hembras, también ganan el mejor territorio, tierras donde abunda el alimento, mientras que los vencidos
deben conformarse con suelos mucho más pobres, donde muchos pasarán hambre y no tardarán en morir. Si un animal silvestre tiene la suerte de sobrevivir hasta completar su tiempo de vida, su cuerpo no será viejo simplemente, estará plagado de enfermedades. El cáncer, las dolencias cardíacas, las arterias endurecidas, la artritis y la apoplejía hacen estragos entre las bestias envejecidas. Los leones de edad avanzada sufren oclusión de las coronarias. Las águilas viejas tienen cataratas. El envejecimiento se mezcla hasta tal punto con otros factores que resulta muy difícil separarlo. La misma confusión se produce entre los humanos. Aunque nos enorgullecemos de haber escapado de las adversidades de la vida salvaje, los modernos rara vez morimos de vejez. En 1938, la publicación médica británica The Lancet incluía el informe de un experimento patológico que afirmaba no haber examinado nunca un cadáver que hubiera sucumbido solo a la edad. Incluía el informe de un experimentado patólogo que afirmaba no haber examinado nunca un cadáver que hubiera sucumbido solo a la edad. El caso más aproximado era el de un hombre de 94 años que había muerto apagándose poco a poco, sin enfermedad declarada. Pero las apariencias eran engañosas. La autopsia descubrió que había sufrido un caso no diagnosticado de neumonía lobular, una de las causas de defunción más comunes entre los ancianos. Aunque al sentido común le guste pensar que envejecemos por simple desgaste, ninguna teoría del envejecimiento por desgaste ha resistido nunca a un estrecho escrutinio. El cuerpo envejecido solo parece gastarse como un tractor o una máquina de lavar muy usados. ¿Cómo anda esta máquina?, pregunta el médico a cualquier paciente anciano, como si su corazón fuera un reloj al que estuviera acabándosele la cuerda. Sin embargo, a diferencia de las máquinas que se agotan con el exceso de uso, el cuerpo humano es capaz de mejorar cuanto más se lo utiliza. Un bíceps bien ejercitado no se deteriora, antes bien se fortalece. Los huesos de las piernas aumentan su masa en proporción al peso que cargan, lo cual explica que la osteoporosis sea prácticamente desconocida en las sociedades tribales donde la actividad física es norma durante toda la vida. Más aún, si el desgaste fuera la verdadera causa del envejecimiento, sería buena estrategia pasarse la vida en cama. De hecho, el reposo prolongado es desastroso para la fisiología. Un paciente hospitalizado al que se obligue a un reposo absoluto unas cuantas semanas sufrirá tanta pérdida de tejido muscular y óseo como si hubiera envejecido una década. Cualquier teoría puramente física del envejecimiento es forzosamente incompleta. Analicemos la artritis, uno de los síntomas de vejez más comunes. En la Facultad de Medicina se nos enseñaba que la artritis común u osteoartritis es una enfermedad degenerativa. Esto significa que su causa es simplemente el desgaste. Después del duro uso de toda la vida se deteriora el cartílago que acolcha las articulaciones destinadas a soportar el mayor peso. Así se explica que los sitios preferidos de la artritis sean las articulaciones de la rodilla y la cadera, que sostienen la carga del cuerpo. La synovia, suave cobertura que recubre los huesos en el sitio donde se encuentran, también acaba por inflamarse o deteriorarse, causando el dolor, las hinchazones y la sensación quemante de la artritis. A veces el líquido sinovial se seca y los huesos se raspan entre sí, creando hoyos o picos. Este tipo de degeneración aflige a la humanidad desde la edad de piedra. Ahora se cree que la familiar imagen del hombre prehistórico que camina con los hombros encorvados es una distorsión del verdadero aspecto del cavernícola saludable. Al parecer, lo que confundió a los arqueólogos fue que muchos de los esqueletos intactos hallados en las excavaciones estaban deformados por artritis de columna. Como causa de la artritis, el desgaste parece atractivo al sentido común, pero no llega a explicar varias cosas. Hay personas que nunca sufren artritis aunque sometan sus articulaciones a tensiones extremadas. Otras personas terminan artríticas tras pasarse la vida en un sedentario trabajo de escritorio, por no mencionar que ciertos sitios favoritos de la enfermedad, como los dedos, nunca deben soportar peso alguno. Las nuevas teorías sobre la artritis se dirigen hacia las hormonas, la genética, el fallo de la autoinmunidad, la dieta y otros factores. Al fin y al cabo, no se conoce ninguna causa segura. Sin embargo, otro tipo común de artritis, la reumatoidea, ha sido relacionado con factores emocionales. Esta dolencia parece preferir a las mujeres con marcada tendencia a reprimir sus emociones, que adoptan la pasividad y la depresión como manera de enfrentar el estrés, antes que enojarse o enfrentar los temas emocionales graves. La enfermedad empeora en periodos de tensión y por motivos inexplicables también suele desaparecer, quizás obedeciendo a una corriente de cambio más profunda.